Un santo día para ustedes, hermanos amados, que sea la gracia de Dios en sus corazones. Les doy la bienvenida a este encuentro con la palabra de Dios en este día miércoles 6 de enero. Le pedimos al Señor sea Él quien siga abriendo nuestro corazón para poder guardar su palabra, para poder cosechar aquellos frutos que Él ha prometido a los que la escuchamos, a los que llevamos esta palabra a la práctica. Vamos a tomar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6 de los versos 45 al 52. Después que se saciaron los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vela de la noche, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma, y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirigió enseguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido cuando lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos presenta la cercanía de Jesús, cómo se fija en aquellas necesidades, aún las más pequeñas en nuestra vida, y cómo Él está atento para atendernos en todo momento que nos acercamos a Él. Una gran multitud buscó a Jesús como ovejas que no tienen pastor. Querían escuchar la palabra de Jesús, querían escuchar también de labios de Jesús esperanza, querían recibir aquellas palabras que consolaban el corazón, que eran capaces de alentar, de regalar un nuevo ánimo, que hacían encender en ardor el corazón. Esta gran multitud de personas, después de escuchar a Jesús, nos dice el Evangelio que recibieron también panes en abundancia. El Señor multiplica panes, multiplica peces, sacia el hambre de toda esta muchedumbre. Y después que todo esto sucede, entonces le dice a sus discípulos que se adelanten, que Él los seguirá después. Mientras tanto se queda despidiendo a las personas. Imaginemos en este momento cómo sería Jesús de cercano, el trato que tenía hacia todos aquellos que se acercaban a pedirle ayuda, porque la compasión estaba en su corazón, el amor entrañable estaba en su corazón. Él consolaba la tristeza, alimentaba también a los hambrientos, sanaba a los enfermos, traía el consuelo, traía la alegría, pero la humildad tan profunda en Jesús, que Él, sabiendo que muchos querían hacerlo rey, Él se retira también a orar en silencio. Busca también la soledad, la intimidad, para escuchar la voz de Dios nuestro Padre, para poder allí fortalecerse espiritualmente. Allí hay una primera enseñanza, queridos hermanos. Todos hemos venido a este mundo para prestar un servicio a nuestros hermanos, hacerlo de la mejor forma posible, y esa forma es imitar a Cristo, dar la vida por los hermanos, sentir compasión, no dejarnos llevar nunca por la indiferencia, compartir con el necesitado, tratar de traer al que está hambriento, traer el consuelo, saciar su hambre, su sed, sea anunciándole esperanzas, sea también tomando de los mismos bienes materiales que poseemos, compartiendo. Y finalmente, entregarle todo esto al Señor, sabiendo que estamos en sus manos. No van a gloriarnos en ningún momento. Jesús se aleja en la intimidad para poder orar a Dios nuestro Padre. Buscó ese lugar, como muchas veces lo hacía, se retiraba al monte, el lugar de la oración, para entregarle todo a su Padre, para preguntarle también, para fortalecerse a través de la oración. Qué necesario es que todos nosotros acudamos a esa oración personal todos los días de nuestra vida, no solo la oración comunitaria, que es tan importante, el compartir con los demás, sino tener esa intimidad. Entrar allí en lo profundo de nuestro corazón, como nos dice el Señor, entrar en nuestro cuarto,
cerrar la puerta, es decir, ir a la intimidad para hablarle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, para consagrarle toda nuestra vida. A veces le entregamos a Dios muy poco tiempo de nuestra vida. Jesús pasaba vigilias enteras en oración, noches enteras, madrugaba otras veces a orar, porque Él sabía que su alimento era hacer la voluntad del Padre. Y para conocer la voluntad del Padre debemos escucharlo, y a Dios lo escuchamos en lo profundo de nuestro corazón, en el silencio de nuestra alma, cuando apagamos todos los ruidos externos, cuando le entregamos al Señor de nuestro tiempo. Y a veces no basta con darle unos minutos, sino que es necesario dedicarle aún horas. Y esto es el tiempo mejor invertido en nuestras vidas, y esa es la enseñanza que hoy nos está dando Jesús. Ser humildes, cumplir un servicio en esta tierra, pero siempre de la mano de Dios nuestro Padre, que es quien nos va a hablar, y solo lo vamos a escuchar si le dedicamos tiempo a la oración, a estar con Él. Pasado este tiempo, ya nos dice hoy la palabra, a la 4:00 hora de la noche, es decir, ya era casi la madrugada, y Jesús de lejos también divisa a sus discípulos, que ellos están luchando contra las corrientes fuertes, las olas que se levantan, contra aquella tempestad, los ve que no han podido avanzar casi nada, y Jesús emprende su camino hacia ellos y lo hace sobre las aguas, manifestando que Él tiene el poder sobre toda la naturaleza, también que Él camina sobre las dificultades más grandes y que se acerca a nuestras vidas. ¿Cuál fue la actitud o cómo reaccionaron los discípulos en ese momento? Se llenaron de temor, se llenaron de miedo, creían ver un fantasma. ¿Cuántas veces Jesús se acerca a nuestras vidas, pero no sabemos leer los signos de los tiempos? No sabemos conocer al Señor, no lo reconocemos y por lo tanto nos llenamos de miedo. Y Él se acerca a nuestras vidas y nos habla y nos dice: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo, yo estoy a su lado para ayudarles. Y después sube a nuestra barca. Cuando le abrimos nuestro corazón, y es cuando Él está en nuestra barca, y esa barca es nuestra vida, nuestro caminar en esta tierra, nuestra misión en esta tierra, es en ese momento cuando se van a calmar esas tempestades que perturbaban nuestra vida, es cuando va a llegar la bonanza, y vamos a llegar al puerto seguro porque Jesús va con nosotros. Pidámosle en este día al Señor nos dé la gracia de caminar en fidelidad, de imitarle a Él en la oración, en el servicio, en tener esa voluntad de unirnos cada vez más a Dios nuestro Padre, de buscarlo con todo nuestro corazón, de ser aquellos compasivamente entregamos nuestra vida en servicio a los hermanos, como Jesús también acercarnos hoy, a calmar las tempestades de la vida de otros porque les llevamos esperanza y dejar que Jesús, nuestro Señor, suba hoy a nuestra barca, se quede con nosotros, que no tengamos miedo cuando lleguen las preocupaciones, cuando se levanten esas tempestades en nuestra vida. Llamemos en ese momento a Jesús, que Él llegará en nuestro auxilio porque Él no está lejos. Él está divisando nuestro esfuerzo, pero es más fácil avanzar si Él está en nuestra barca. Que esta palabra que hemos escuchado en este día llene nuestro corazón de esperanza, de alegría, para que reconozcamos también que nuestra misión está en esta tierra, pero queridos hermanos, nuestra patria, nuestro lugar está en la vida eterna. Que sea el Señor concediéndoles hoy aquello que anhela su corazón, fortaleciendo a los débiles, dando esperanza para que todos nos unamos al Señor con un corazón dispuesto, con un corazón dócil, a orar siempre movidos por su amor, buscando hacer su voluntad. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que todos tengan un feliz día, bajo la gracia de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo.